Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar un poco más sobre la arquitectura JSF o Java Server Faces, que es la tecnología que utiliza la plataforma Java EE para el desarrollo de las aplicaciones webs. Y también es una arquitectura que tiene su propia API y su propia especificación de manera independiente, lo cual significa que nosotros podemos utilizar el JSF independiente a la arquitectura Java EE. Entonces quiere decir que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, JSF utilizando directamente JDBC del lado del servidor, o podemos utilizar, por ejemplo, un JSF con el Hibernate sin utilizar la plataforma Java EE. Pero la plataforma Java EE utiliza el JSF como un estándar para el desarrollo de sus aplicaciones empresariales, tales así que todos los componentes, todas las librerías se encajan mejor al uso de las librerías utilizando la plataforma Java EE. Yo soy Marcos Jara y te invito a que te suscribas a este canal si te interesan crear aplicaciones en Java y crear aplicaciones empresariales de gran envergadura y de alta escalabilidad, que es lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo en este canal con la serie de videos que estoy publicando sobre EJBs y ahora comenzando con la serie de JSF. Y te comento que para poder crear aplicaciones de forma sencilla y de manera práctica, rápida y acelerada, tenés que conocer estos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones, de tal manera que todo lo que vayas haciendo dentro de la implementación te sea fácil comprender y te sea fácil evolucionar. Entonces, a medida que más vas entendiendo estos conceptos teóricos y a la vez los vas llevando a la práctica, más fácil te va a ser reducir ese tiempo de desarrollo que tal vez a algunos le demora meses o años para llegar a un nivel de entendimiento, y lo cual les dificulta o les atrasa mucho volverse ese profesional que ellos anhelan. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, como podrás ver, de un lado tenemos lo que es la parte del cliente, donde vemos situado allí al navegador web, y del otro lado tenemos el servidor, y como podemos ver, dentro del servidor tenemos una estructura un poco más compleja de ciertos componentes que ya están organizados en un formato de controlador, de modelo y de vista, y a eso es lo que llamamos modelo vista controlador. Pero este diagrama básico es un diagrama general que contiene pocos componentes y está establecido de esta manera para que cualquiera pueda comprender y pueda entender de manera general cómo funcionan las aplicaciones. Pero a medida que vamos detallando y vamos desglosando cada uno de sus componentes, vamos viendo que dentro de cada uno de ellos existen cosas más complejas que también debemos ir comprendiendo. Bien, cuando un cliente, en este caso utilizando el JSF, requiere mostrar una información en el navegador, lo que hace, como ya había comentado en otras oportunidades, es realizar una solicitud al servidor donde se encuentra la aplicación, y eso lo hace a través de un protocolo que es el HTTP request. Una vez que esa solicitud es recibida por el servidor, en este caso es interceptada por nuestra aplicación a través de una única clase que es el FaceServlet, que es el que mantiene la configuración del JSF dentro de nuestras aplicaciones. Como podrás ver en el diagrama, ese FaceServlet, la arquitectura JSF misma o la documentación oficial lo llama o lo denomina de controlador, es decir, de controller. Quiere decir entonces que el FaceServlet, que es una clase que está dentro del framework JSF, viene a ser uno de los controladores, o viene a ser un controlador, el controlador principal de la aplicación web, por donde van a pasar todas las peticiones que son realizadas desde el navegador o desde el cliente. Una vez que el FaceServlet identifica quién es la clase que contiene el método que se está queriendo invocar desde el navegador, entonces el FaceServlet lo que hace es va a dispachar, va a delegar o va a invocar al método consecuente la lógica que tiene que ser ejecutada para retornar esa información al servidor, la cual la arquitectura JSF le llama de model, que aquí está establecido a través de un concepto de backing bin o conceptos de clases de fondo, clases de atrás o clases las cuales están siendo administradas y están siendo generadas por el propio framework del JSF a través del FaceServlet.
Y una vez que se tienen ya los datos cargados dentro del modelo, entonces eso es utilizado por la vista, que en este caso está compuesto por las páginas XHTML, y combinando todas esas informaciones se arma lo que vendría a ser el resultado de salida para la parte visual, que estaría compuesta en un formato de HTML puro, y se lanza eso como respuesta al servidor a través del protocolo HTTP request, lo cual el navegador recibe y lo muestra en la pantalla de tal forma que el usuario pueda visualizar la nueva información contenida allí. Quiere decir entonces que no existe un trabajo previo de formateo o de configuración de los datos que van a ser desplegados dentro de este mismo navegador, sino que el navegador lo único que hace es mostrar las informaciones que viene del servidor a sí mismo para que eso lo pueda visualizar directamente ya el usuario. Eso significa que con la arquitectura Java Server Face, todas las operaciones, tanto de backend como de frontend, se realizan en el servidor. Y esto es muy importante porque a veces nos confundimos al pensar de que el backend y el frontend se ejecutan en lugares diferentes. Tenemos ese concepto de que el backend se ejecuta en el servidor y el frontend se ejecuta en la parte visual o en el navegador, siendo que muchas veces ese no es exactamente el concepto. Recuerda que el concepto del frontend es todo aquello que el usuario puede ver y con el cual él puede interactuar, independientemente de dónde él es generado. Entonces, con la arquitectura JSF, te vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo es crear aplicaciones webs donde tanto el backend como el frontend son generados en el servidor de aplicaciones y en el servidor web, de tal forma que el resultado de la solicitud a través del protocolo HTTP response llega al navegador y este navegador se encarga directamente de mostrar esa información al usuario. Y esto es muy importante entender porque cuando estamos trabajando dentro de nuestras aplicaciones, dentro de nuestro código fuente, muchas veces nos complicamos u obtenemos errores que no sabemos cómo solucionar porque no entendemos este simple concepto de saber en dónde cada uno de los componentes se generan, se ejecutan y se renderizan. Muy bien, como te comenté, este es el modelo oficial que vas a encontrar en diferentes páginas de internet y también es utilizado por la misma arquitectura, por la misma documentación del JSF para hacer más explicativo el diseño de los componentes. Pero a mí me gusta utilizar un modelo que es un poco más detallado y con el cual vas a obtener una mejor relación entre lo que es el código fuente y entre lo que es la arquitectura en sí. Y te voy a mostrar eso con ejemplos en el código fuente para que vos lo puedas ver y lo puedas comparar. Entonces, aquí tenemos en la arquitectura JSF, por ejemplo, nuestro proyecto que fue creado ya con la arquitectura JSF, que es un proyecto web normal. Y como sabrás, el JSF o cualquier otra aplicación web desarrollada con Java tiene su parte donde está la estructura de clases y tiene su parte donde van a estar la estructura de la parte visual, es decir, las páginas HTML, las hojas de estilo en cascada y las funciones para la lógica JavaScript. Entonces aquí podrás ver que dentro de Java Resources nosotros poseemos lo que es la parte de las clases Java, donde por un lado tenemos el modelo que vendría a ser esta clase cliente que está aquí, y la cual estaría representada a través de un formato de Java Bean o clases Pojo, donde podemos tener la representación del dato que queremos trabajar en la aplicación web y que queremos también enviar o recibir desde el navegador. Entonces, las clases modelo vendrían a ser clases normales que utilizamos para modelar nuestros diseños, nuestros diagramas en formato UML, donde podemos tener cada modelo con su estructura determinada. Entonces aquí, dependiendo de la aplicación, vamos a tener un modelo que va a ser cliente, proveedor, podemos tener un modelo que es venta, podemos tener un modelo que es vehículo, auto, casa, cualquier tipo de modelo que tenga sus propios atributos y luego tengan sus métodos getter y setter para poder acceder y escribir sobre dichos atributos. Entonces las clases modelo vendrían a ser simples Java Bean que se utilizan para representar datos. Recuerda siempre que los modelos se tratan de datos, es para enviar y recibir datos de un lugar a otro. Ya el controlador es representado por, en este caso, un managed bean, que vendría a ser una clase manejada, una clase administrada o una clase gerenciada que utiliza el JSF para realizar las operaciones que son solicitadas desde el navegador y que realizan las operaciones para modificar los datos que deberán ser devueltos a la página web. En este caso, por ejemplo, te podría dar un ejemplo de si vos tenés un botón de comando dentro de tu página XHTML y cuando vos le das un clic en ese botón, ese clic de botón está relacionado con un método que tiene que ser ejecutado dentro del servidor
dentro de la clase ManageBean y que va a hacer las operaciones necesarias para modificar el modelo, ya sea para actualizar, para consultar o para realizar cualquier otro tipo de operaciones que modifique ese modelo, que altere ese modelo y que devuelva esos datos actualizados a la parte visual, que es donde se quiere mostrar o interactuar. Entonces, el ManageBean dentro de una arquitectura JSF lo único que necesita es de una notación NAMED, el cual va a través del CDI o el Context and Dependence Injection, va a inyectarse dentro del contenedor JSF que de acuerdo al momento donde él va a necesitar, él va a instanciar esta clase y va a empezar a utilizarla ejecutando ya cada una de sus operaciones que se tiene dentro. También no hay que olvidar que una clase ManageBean debe tener o debe implementar la interfaz serializable, pues es un requisito para que las aplicaciones puedan funcionar. Aquí tenemos un simple ejemplo ahora donde estamos dentro de una clase ManageBean utilizando una clase o una clase modelo, que en este caso está representado por una lista de clientes que tenemos aquí. En este caso, este cliente vendría a ser mi modelo, como ya te expliqué, y aquí tenemos una carga de datos de ese cliente para que esas informaciones puedan posteriormente regresar a la web y poder mostrarse en un formato de lista. No es el objetivo ahora mostrarte la parte de codificación, sí es interesante que vos con esto aprendas lo que es la estructura de la aplicación y dónde se encajan cada uno de los componentes. Entonces ya vimos lo que es el modelo y ya vimos lo que es la parte de controlador. Para que entiendas de una manera más perfecta la diferencia entre una y otra es que el modelo representa solamente datos y el controlador vendrían a ser las funciones o las operaciones que se pueden realizar y con lo cual yo podría cambiar o controlar, como su nombre lo dice, controlar los datos que van a ser manipulados tanto en el servidor como en la parte y que van a ser enviados en la parte visual. Ahora, aquí puede surgirte una duda de cómo van a ser las aplicaciones cuando yo incorpore dentro de una plataforma o dentro de un proyecto web con JSF lo que es la capa de EJBs o una arquitectura Java EE, ya que dentro de una arquitectura Java EE el modelo lo creamos a través de entidades dentro de la capa de negocios. Muy bien, en ese caso vamos a tener nuestras clases de modelo, todas nuestras clases de modelo dentro del proyecto EJB, como vas a ver aquí. Yo tengo un proyecto de JB que estoy utilizando como ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, banco, donde tenemos, por ejemplo, un modelo cuenta, donde tenemos un modelo moneda, y donde podrás ver que cada uno de estos representan una entidad. Dicho sea de otra manera, representan también el modelo de datos que van a ser utilizados dentro de la aplicación. Quiere decir entonces que el modelo, en este caso, nosotros no lo vamos a necesitar definir dentro del proyecto web cuando estamos trabajando con una arquitectura Java EE, porque el modelo va a estar siendo representado por las clases de entidad y esa misma clase de entidad es la que yo voy a utilizar para transferir datos desde el cliente hasta el servidor, hasta el navegador web. Ahora, eso no cambiaría para nada el modelo que yo estoy utilizando aquí. El concepto vendría a ser igual. Lo único que cambiaría o variaría vendría a ser de dónde provienen las clases de negocio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nuevo modelo, que es el modelo que a mí me gusta más mostrar a los alumnos para que ellos aprendan bien de qué se trata cada componente, donde tenemos el controlador principal que vendría a estar representado por el Face Servlet, que es, como te dije, una clase del propio JSF a la cual nosotros no tenemos acceso, pues se trata simplemente de un servlet que lo que hace es dispachar las peticiones, es decir, una vez que recibe las peticiones, invocar a los correspondientes ManageBean que tienen los métodos que quieren ser solicitados o que están siendo solicitados en ese momento. Entonces, el Face Servlet que recibe cada petición que tiene que ser ejecutada va a crear y va a administrar cada ManageBean que necesita ser invocado y que contiene los métodos que deben ser ejecutados para realizar las operaciones que están siendo solicitadas por el servidor. Cuando este ManageBean requiera del uso de un modelo, que en este caso vendría a ser una clase Java normal que va a representar los datos, que puede ser una clase creada dentro del propio JSF en la aplicación web o puede ser una clase de entidad creada en el proyecto EJB en la capa de negocios. Entonces él va a utilizar esta aplicación y una vez que él modifique los datos del modelo para actualizar los datos en pantalla, esos datos son, digamos, accedidos
por las páginas XHTML que van a representar esa información y van a, antes de retornar al servidor, convertirse en un formato de HTML puro para que pueda ser directamente visualizado en el navegador web. Y aquí tenemos la página index, que vendría a ser una página que se encuentra en formato de XHTML formateado o XHTML, donde tenemos ciertas estructuras de etiquetas que vamos a poder utilizar de acuerdo a la implementación del JSF que estemos utilizando. Entonces, si estamos utilizando, por ejemplo, el JSF puro, estaremos haciendo referencia a estas librerías que tenemos aquí, que son las librerías ya estándares y el acceso al core, y con la cual nosotros podemos hacer uso de estas etiquetas, por ejemplo htable y ffacey, como podemos ver aquí. Entonces todo lo que ves que está viniendo del h está viniendo de esta ruta, de esta librería que vemos aquí, y todo lo que estamos haciendo con f vendría a ser de esta ruta que estamos utilizando aquí. Ahora, para poder tener acceso a los datos del backing bean o de la clase de controlador, que en este caso vendría a ser esta nuestra clase que tenemos aquí, cliente manage bean, vendríamos a utilizar lo que en Java denominamos expression language o lenguaje de expresión, que estarían siendo representadas por estos símbolos que están aquí, el símbolo del numeral acompañado de las llaves a donde yo debo de colocar las referencias a los valores, ya sea del manage bean o ya sean del modelo donde yo quiero acceder. De esa forma se facilita entonces la lectura y la escritura de los atributos que yo tengo de la clase y la invocación de acciones o de métodos que yo pueda realizar desde la parte visual hacia la parte de las clases Java que yo tengo aquí dentro de esta clase controlador. Como te comenté, el objetivo no es explicarte ahora muy en detalle lo que es el código fuente, pues iré creando más y más videos donde estaré explicando cada uno de los detalles. Por ejemplo, aquí en la parte del XHTML existen ciertas nomenclaturas y ciertos estándares que tienes que utilizar para que él pueda acceder correctamente a los métodos que tenemos aquí dentro de las clases. Y también existe un ciclo de vida del JSF que es crucial, que es importante para tu vida profesional y tu experiencia como desarrollador para que puedas poder crear cualquier tipo de aplicaciones o las aplicaciones que te imaginas utilizando esta plataforma. Así es que eso es simplemente lo que te quería comentar. Recuerda que el concepto del modelo vista controlador está representado dentro del proyecto a través de clases y de vistas, donde el controlador está representado por el manage bean, el modelo están representados por las clases de datos o las clases de entidad en el caso de que utilicemos una arquitectura Java EE, y las vistas están representadas por páginas XHTML, y esos tres componentes son los que interactúan entre sí para hacer posible todo el flujo de navegación de lo que es el JSF. Espero que este video te ayude un poco más a comprender el funcionamiento de la arquitectura que vamos a utilizar a partir de ahora. Si tenés comentarios, si tenés dudas o preguntas que querés hacerme, aprovecha y dejarlo allí en el comentario, donde estaré respondiendo a cada una de ellas. Y no te olvides de suscribirte al canal caso quieras seguir aprendiendo un poco más y poder ser parte de esta comunidad. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.